Hoy tenemos con nosotros a PH Dividends, cuyo nick en Twitter es @phdividends. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de FinTwit. ¿Cómo estás? Buenas, Ismael. Pues nada, estoy deseando poder demostrar mi plantilla de análisis y cómo analizamos empresas por aquí. Genial. Vamos a decirle a nuestros oyentes que esta es la segunda grabación que hicimos porque estuvimos grabando, pero no le di yo al botón correcto. Vamos, por mi culpa no se grabó la última vez y tenemos que volver a repetirlo. Así que te agradezco muchísimo que estés aquí y el esfuerzo que vas a hacer otra vez. No hay ningún problema. Bueno, pues podemos leer en tu bio de Twitter una presentación rápida que tienes 25 años, estudiante de doctorado y detective de dividendos, novato, palmar pasta como forma de inversión. La pregunta es, ¿quién es PH Dividends? Bueno, pues yo me llamo Gonzalo y como bien dice la descripción, me dedico un poco al mundo de la ciencia. Estoy haciendo un doctorado en biología molecular y un poco me interesé por el mundo de la inversión cuando empecé a recibir mi primer sueldo, básicamente. Entonces pensé que tenía que empezar a mover el dinero de alguna forma. Y pues como soy muy curioso, me topé con esta forma de invertir y dije, bueno, pues para adelante. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y desde hace un año hasta ahora, la verdad. Muy bien, muy bien. Estupendo. Pues siempre se empieza por alguna parte, ¿verdad? Muy bien, Gonzalo. Pues durante este tiempo en Twitter o en X, ya no sé cómo llamar a esta red social, la verdad es que me va a fastidiar hasta el nombre del podcast. Le voy a tener que cambiar y le voy a tener que llamar Tiburones de Finex o algo así. Bueno, pues has sido bastante reconocido o ha gustado bastante a la comunidad de FinTwit unas plantillas que estabas haciendo sobre valoración de empresas, y esa es la razón por la cual me gustaría me gusta que estés aquí, que nos la expliques, porque son muy visuales, muy rápidas de entender y luego el análisis que haces yo creo que es muy acertado, sobre todo en el ámbito fundamental. Entonces, pues si lo ves bien, empezamos ya a ver esas plantillas, la puedes compartir para que nos lo puedas explicar. Estupendo, allá voy. A ver, Vale, ahora me confirmas que se vea la pantalla. Ok, para quien nos esté escuchando en cualquier medio como Spotify o en iVoox, es decir, por podcast, es que sepáis que este vídeo está colgado en YouTube, en nuestro canal de Tiburones de FinTwit, y aquí es donde podéis ver todo lo que ofrece esta plantilla y que nos va a explicar paso a paso Gonzalo. Eso es. Bueno, a modo de brevísima explicación, estas plantillas, como bien ha dicho Ismael, las empecé a compartir a raíz de que yo cuando comencé a invertir me usaba esta misma plantilla un poco para entender cómo funcionaban las empresas. Y de hecho, al principio lo que hacía con estas plantillas es que cuando yo completaba un análisis lo subía a Twitter a modo de infografía, añadiendo un poco los distintos apartados fundamentales que había estado mirando. Y entonces, como a la gente pareció que le gustaba bastante, pues al final decidí publicar la plantilla y podéis acceder, a través de mi Twitter la podéis encontrar gratis si la queréis, ¿vale? Entonces, Vale, un poco... dejamos la descripción de, el Twitter Sí. es lo que ponemos siempre en el episodio, y ahí podéis acceder y descargaros la plantilla y usarla tal y como lo está haciendo Gonzalo. O sea que yo creo que es bastante sencillo. Eso es. Entonces, también quiero que esto sirva un poco a modo de tutorial para que veáis que no es complicada de utilizar y se puede seguir fácilmente. Eso, y entendáis cómo se analiza la empresa y cuáles son los valores que os da. Eso es. Entonces, cuando accedéis a la plantilla por primera vez, vais a ver que hay una serie de pestañas. Algunas están bloqueadas porque no es necesario que las modifiquéis, pero bueno, siempre se pueden modificar a vuestro gusto, porque lo primero que vais a hacer es haceros una copia de la plantilla y ya es totalmente personalizable y podéis hacer con ella lo que queráis, por si queréis incluir más apartados, quitar apartados o lo que sea. Entonces, en la primera pestaña vais a ver unas instrucciones muy sencillitas sobre cómo funciona la plantilla, así que esto lo vamos a pasar y vamos a saltar directamente a lo que es el rellenado de los datos. La plantilla, los cálculos que hace los hace de forma automática, o sea, hay unos cálculos automáticos que se hacen, pero sí que es cierto que los datos de las empresas hay que rellenarlos manualmente.
Entonces, en la primera pestaña, que es la pestaña de Dashboard, vais a ver que al principio hay que rellenar una serie de datos que están marcados en amarillo. Lo más importante, sobre todo, para que la plantilla funcione, es rellenar el mercado y la empresa en el que cotiza la compañía, Ujú. que ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Y a mí me gusta también añadir pues, la web de informes de la empresa, a qué sector pertenece, y un poco las cifras en los que se reportan los informes. ¿Vale? Después hay otra pestaña de datos que por defecto estará vacía para que completéis, bueno, aparecen las distintas partidas de los estados financieros, de hoja de balance, cuenta de resultados y flujos de caja. Y aparte, hay también un pequeño apartado en el que se pueden poner las cuentas por segmentos, por si queréis ver si hay algún tipo de segmento en la compañía que tiene mayor peso o menor peso, o cómo esto puede afectar al negocio. Ujú. Y luego, para terminar, hay una pestaña de valoración en la que he incluido 4 métodos distintos de valoración, que ahora lo vamos a ir viendo. Y lo bueno es que se pueden seleccionar uno de los métodos o varios para que os hagáis una idea de un poco el precio justo al que consideréis comprar la acción si os gusta la empresa. ¿Vale? Vale. Así que, tras esta breve presentación, vamos a ver unos ejemplos. En este caso, vamos a comentar las empresas que vamos a comentar van a ser Vidrala, Medical Properties y Alexandria Real Estate. Se me ha olvidado ¿Vale? poner redoble de tambores para Medical Properties porque es muy querida y muy odiada a partes iguales, yo creo que dentro de la comunidad de FinTweet. Sí, Así la verdad que que da mucho que hablar. Sí, sí. le vamos a dar ahí, vamos a sacarle jugo. Venga, pues empezamos con Vidrala. Venga, pues vamos allá. Esta es el análisis fundamental de Vidrala. Y os voy a contar un poco cómo iría rellenando yo los datos. Entonces, para rellenar los datos, lo primero que tenéis que hacer es veniros, como he comentado, a la pestaña de Dashboard, introducir el mercado y el ticker de la empresa, en este caso sería BME Vidrala, y una primera indicación de que se están rellenando los datos correctamente es que la gráfica de las cotizaciones se cargue de manera adecuada. Aquí me gusta ver un poco también el tamaño de la empresa, que ya simplemente con poner el ticker podemos ver que el número de acciones que tiene y un poco la capitalización bursátil de la compañía. En el caso de Vidrala vemos que es una mid-cap. Y bueno, pues ¿por qué he elegido, así en un minuto, por qué he elegido Vidrala? Pues porque para empezar yo creo que estaría bien venirnos aquí al mercado español y centrarnos en una empresa que es de nuestra propia tierra, que es del país vasco, cuyo negocio son los envases de vidrio. Entonces podría estar muchísimo hablando de Vidrala y porque me gusta la empresa, pero yo creo que así en resumidas cuentas me gusta su negocio en parte por el propio material con el que trabajan, que es el vidrio, porque creo que es un material que lleva usándose miles de años y que seguirá usándose durante muchos más. Además, como es reciclable y es más respetuoso con el medio ambiente, se puede reutilizar mucho el recurso y eso lleva asociado unos menores costes. Perfecto. Además, como ya los que conozcáis la empresa, como ya sabréis, pues tiene unas barreras de entrada altas por cómo es el propio vidrio, porque las fábricas son difíciles de sustituir, el vidrio tiene que ser producido cerca de donde se utiliza porque cuesta mucho transportarlo y pues creo que tiene un coste de sustitución relativamente alto. A pesar de que la empresa es pequeña, tiene buena presencia en el sur de Europa e Inglaterra y creo que la directiva también está bastante alineada con el inversor. ¿Vale? Vale, una indicación que cuando pones el ticker y el market, o sea, si lo quieres señalar con el ratón, Sí, el aquí. bid el market es el BME, o sea, bolsas y mercados españoles. Si no lo encontréis fácil, os metís en Google Finance y ponéis el ticker de la empresa y os sale también, si es el Nasdaq NSDQ, dos puntos y el ticker. Entonces, cogéis de ahí y lo dividís, ¿vale? O sea, ponéis el market por un lado y el ticker por otro. Eso es, como bien dice, o sea, como bien ha dicho Ismael, al final las fórmulas, o sea, como esto es una plantilla de Google Sheets, al final las fórmulas beben del propio Google Finance. Entonces, si encontráis el ticker en Google Finance, pues es el mismo, ¿vale? Muy bien. Entonces, venga, entraríamos ya en lo que es el apartado de los estados financieros y yo lo que hago es que voy rellenando los últimos 10 años de los informes de la compañía
Aquí los voy introduciendo en la plantilla. Formas de obtener los datos. Pues por un lado, yo siempre recomiendo los propios informes anuales porque es donde está toda la información, pero entiendo que si queréis echar un vistazo más rápido a la compañía y no queréis descargaros todos los informes, hasta no saber si os interesa, pues yo también suelo usar mucho Morningstar, que es la que estoy compartiendo aquí, que buscáis el ticker y tiene aquí una pestaña de Financials Sí, a la que nos vendríamos y aquí aparecen los estados financieros en la vista expandida. ¿Vale? Si quiere perfecto. cargar, aparecería todo. ¿Vale? A mí me parece que Morningstar es de las más completas, o sea, de las que son gratuitas, es de las que ofrece el contenido más completo y más detallado. Si no, otra opción que a mí me gusta mucho es Twinvest, que además como es una iniciativa española, Sí, me gusta aún más y tiene aquí una sección de datos en la que podéis consultar creo que son los últimos, sí, con la versión gratuita podéis consultar los últimos 5 años de los informes, ¿vale? ujú, Realmente, aunque yo tengo la plantilla puesta, que son 10 años de informes, o sea, y que yo utilizo 10 años de informes, si quisierais usar solamente los apartados de valoración de la compañía, con los últimos 5 años fiscales os serviría, ¿vale? Para completar el informe, así que tampoco habría mucho problema. vale. ¿Vale? Entonces, supongamos que ya tengo mi fuente de datos y he empezado, pues entonces he empezado a introducir todos los datos de la compañía. Eh, Así a mí me gusta echar un primer vistazo a los datos una vez ya están en esta tabla para ver si hay alguna cosa que me llame mucho la atención. En este caso, aparte de los datos, he incluido 3 columnas que son la diferencia o sea, cómo ha cambiado la partida en concreto de un año para otro y qué crecimiento anualizado ha tenido esa partida en los últimos 5 años o en los últimos 10 años. Entonces, por ejemplo, una cosa en la que me fijo mucho es en la emisión de acciones eh, y en que los activos y los pasivos hayan crecido, bueno, que los activos hayan crecido con un mayor ritmo que los pasivos en general, ¿vale? Ujú. En el caso de Vidrala, pues ya hay cosas que me saltan a la atención, o sea, que me llama la atención y ya me harían buscar más en profundidad, que es, por ejemplo, que el número de acciones pues se ha incrementado en los últimos años. Esto en un primer momento pues me llamaría la atención por lo que te digo, porque no me gusta ver que las empresas tengan que recurrir a ampliaciones de capital, pero luego, si indagamos un poco más en la empresa, pues descubrimos que es que reparte, o sea, que realiza estas ampliaciones de capital liberadas porque luego recompran las acciones y realmente es una creación de valor para el accionista. Así que en este sentido, pues por mi parte no habría ningún problema. Luego podemos ver, por ejemplo, que el total de activos y qué crecimiento han tenido, que han tenido un buen desempeño, un buen crecimiento en los últimos años y han crecido a un mayor ritmo que bueno, quitando este último año, el Sí, crecimiento de los activos ha sido mejor que el de los pasivos. Una cosa bueno, y también me gusta ver que las reservas o que los retained earnings de la compañía también han sido crecientes, lo que me indica que están generando valor para el accionista. ¿Vale? vale, Una vez ya perfecto. hemos completado un poco así toda la hoja de datos, que esto es lo que requiere el mayor trabajo por parte de la persona que quiera analizar. Luego yo me vendría otra vez a la pestaña de dashboard y ya empezaría con las gráficas de análisis, que estas son las que me parecen las más visuales y las que aportan una visión más completa de la compañía. Y a través, perdón que te corté, y a partir de esta Bien. gráfica son las que hacen luego las publicaciones, las infografías que publicas en Twitter, ¿verdad? Eso es. Las propias infografías o sea, están formadas en base a estas gráficas que hay por aquí, Sí, estas las 6 gráficas. editas, ¿no? Y Eso las, y es. las subes. No, Sí. no es un botón automático que te las saca. No, Hay ojalá trabajo. lo fuera, pero no. O sea, es verdad que la hoja de Google Sheets me facilita muchísimo el trabajo, pero luego yo lo que hago es que me descargo las imágenes, como podéis ver aquí. O sea, esto lo podéis hacer también vosotros con vuestros informes. Os podéis descargar las imágenes y lo que sí que yo luego en un software aparte, en Adobe Illustrator, las retoco y las modifico un poco para que queden visualmente más bonitas. Pero vamos, ya veis que si comparáis esto con lo que hay en las infografías, la diferencia es pequeña. ¿Vale? Ujú. Porque me Vale, parece que está muy bien. perfecto. Muy bien, muy... como veis es un pedazo de herramienta que se ha pegado un currazo y lo está... Gonzalo lo está compartiendo aquí con vosotros gratis. Es un placer. Gracias. Entonces, empezaríamos. ¿Qué es lo primero que me fijo yo? Pues me gusta fijarme mucho en cuál es la distribución de los activos de la compañía.
En este caso, en Vidrala me gusta lo que veo porque, para empezar, veo poco peso de los intangibles y el fondo de comercio, que estas partidas siempre nos pueden dar un pequeño susto si luego la empresa valora mal ese fondo de comercio, esos intangibles y tiene que realizar depreciaciones. Pero lo que también me llama mucho la atención es la cantidad de activos no corrientes que tiene Vidrala. Ya si entendemos un poco más el negocio, pues es fácil entender que esto se debe a que la compañía posee muchísimos activos en forma de plantas, porque al final, como es un negocio que se basa en formar botellas de vidrio, pues todas esas fábricas y esas plantas de procesado del vidrio, pues es lo que más peso tiene en los activos. También me gusta fijarme, por otro lado, en los pasivos y el patrimonio neto. Y una cosa que me gusta de Vidrala es que en los últimos años ese patrimonio neto ha empezado a tener un mayor peso frente a los activos, o sea, frente a los pasivos, perdón. ¿Vale? Lo cual también quiere decir pues, que la deuda en principio parece estar bien contenida y administrada. Si seguimos bajando un poco la plantilla, ya entramos a lo que es el análisis de la cuenta de resultados. En este caso tendríamos los ingresos y los ingresos por segmentos. El primer gráfico incluye los ingresos de los últimos 10 años y los márgenes brutos y netos de la compañía. De nuevo, aquí lo que me gusta ver son unos ingresos crecientes, que como es el caso de Vidrala, Sí. Que además está clarísimo, y que los márgenes, tanto brutos como netos, sean relativamente elevados y constantes. Aquí, por ejemplo, ya me llamaría la atención el hecho de que pues, Vidrala tiene unos márgenes brutos estupendos, del 70% prácticamente, pero en los últimos años, por lo que sea, pues han bajado hasta el 43%, pues, lo cual es una caída del margen preocupante y que ya me haría buscar más en profundidad qué es lo que le ha pasado a la compañía. Como muchos sabéis, a finales del 21 pasó un conflicto en la zona de Europa del Este, Sí. porque como esto luego lo vas a subir a YouTube, no quiero, no quiero que haya problemas, Sí. pues hubo un conflicto que todos conocemos y que hizo que el precio del gas subiera muchísimo. Y al final es que el gas es es un recurso que Vidrala necesita para poder formar sus envases de vidrio. Así que es normal que el margen bruto haya caído porque es que el coste de generar los envases de vidrio a Vidrala le ha subido muchísimo. Sí, los costes de energéticos ha hecho que el margen bruto se vea afectado por esos costes. Sí. Eso es. Sin embargo, como podéis ver aquí, eso no se ha traducido en una caída del margen neto tan pronunciada. O sea, es decir, de alguna forma, pues podemos ver que esto lo han podido compensar de otras maneras para no perder esa competitividad. Vale, entonces, a mí no me importa, o sea, cuando veo una cosa así, me asusta y no me hace descartar la empresa, pero me llama la atención y me incita a decir, vale, voy a investigar más en profundidad a qué se ha debido esto. Entonces, por eso me parece que estas gráficas son muy visuales y te llaman, sobre todo porque destacan cosas que luego te llamen la atención para profundizar más en el análisis. Claro, en este caso a lo mejor seguramente lo que ha hecho Vidral ha sido subir los precios de las botellas, ha cubierto Eso ese coste de energético y otros costes seguramente de materia prima, o sea que hay un buen management detrás, hay una buena dirección y ha hecho que los márgenes netos se mantengan. Eso es. También nos puede dar una idea un poco del poder que tiene o sea, la compañía, porque si no fuera capaz de transmitir esos incrementos a sus clientes, estaría perdiendo beneficios. Y vemos que Claro, realmente no es tan así. ¿Vale? perfecto, muy bien. También me gusta fijarme si la compañía tiene varios segmentos, también me gusta fijarme en cómo pesan los distintos segmentos, a qué peso tienen dentro de la compañía. En el caso de Vidrala, como hemos comentado, opera sobre todo en la parte sur de Europa y y en Reino Unido. Entonces podemos ver que realmente lo que era la península ibérica península ibérica era, que también incluye Portugal, era el 100% de las ventas, pero pues en 2014 realizaron la adquisición de una filial de una empresa en Reino Unido que se ha convertido en una filial y eso les ha proporcionado una serie de fuentes de ingresos adicionales. Ujú. Y lo mismo a partir de 2018 con la incorporación de unas fábricas en Italia. En el próximo informe anual seguramente veremos que aquí habría una nueva categoría porque la empresa creo que adquirió hace unos meses
no sé si es Vidroporto, una empresa en Brasil. Entonces, pues ya tendríamos una fuente nueva de expansión de la compañía. Esto también está bien porque nos dice si la empresa tiene afán de expandirse y cómo está gestionando esas operaciones. Muy bien, ¿Vale? muy bien. Vaya explicación tan buena es que nos estás pegando, Gonzalo. La verdad es que y esto es gratis para vosotros, ¿eh? O sea que valorar este trabajo y creo que tiene también para hacer alguna aportación, ¿no? Para ayudarte a, bueno, pues a Sí, mantener todo esto. hay una, vamos, cuando os descarguéis la plantilla, si accedéis a través de Twitter o de la web, vais a ver que hay una opción de pago, pero básicamente pues como una serie de donación, o sea, es como una donación, porque realmente la plantilla o sea, la podéis coger gratis y lo que pasa es que a la gente pues, que se ha comprometido a donar, pues mi forma de devolverles ese favor es que voy subiendo actualizaciones de la plantilla, ¿vale? Vale, Eh, perfecto. Vamos, que no es necesario. Si queréis acceder a la plantilla es completamente gratuita, ¿vale? Vale. Pero esta es la Eh, opción para pero ayudar sí, a sí, Gonzalo sí, a mejorar. sí. Vale. Gracias por, gracias por remarcarlo, sí, que se me había olvidado. Seguimos. Entonces, Sí. siguiendo con el análisis, también me gusta fijarme en las cuentas por acción y en caso de que la compañía reparta dividendos, que es una estrategia que a mí me gusta particularmente, pues también podemos verlo aquí. Entonces, a mí ya de forma visual yo veo que tanto el beneficio por acción como el flujo de caja libre han crecido a lo largo de los años, lo cual para mí es un indicador estupendo y que el dividendo y que la empresa reparte un dividendo y que ese dividendo también ha sido creciente con los años. Mm, en el caso de Vidrala es un dividendo más bien pequeñito, por lo que el payout que tiene que tiene ese reparto de dividendo también es reducido. Sabemos que realmente el porcentaje de beneficios que Vidrala dedica al pago de dividendos es bajito, es entre un 30 y un 20%. Vale, eso es el Es verdad, payout, para el que no lo sepa, que es el eso es, porcentaje de beneficios que se destina a dividendos, ¿vale? eso es. Mm. Y, y bueno, podemos considerar que realmente el dividendo igual es pequeño, pero luego también la empresa tiene otras formas de devolver valor al accionista a través de recompras de acciones, emisión de primas para poder adquirir acciones más baratas, etc, etc. Entonces, bueno, pues eso también es una cosa que me gusta. Y tengo aparte un apartado que es la deuda, porque como me parece una cosa muy importante y muy vital sobre todo para descartar empresas, Sí, como vamos a ver luego, pues la tengo como un apartado separado. Entonces, en la deuda siempre me gusta ver o bien que es decreciente y por tanto la empresa tiene incluso caja neta, cual a mí me parece que está estupendo, o bien que esa deuda se maneja bien, o sea, es decir, se maneja bien o crece de una forma proporcional. En vale. el caso de Vidrala podemos ver que tiene, es que se ve clarísimo, que tiene unos años concretos en los que tiene picos de aumento de deuda, que son pues 2015 y 2017, que coincide justo con los años en los que se producen las expansiones del negocio. Entonces aquí ya nos da una idea de, vale, la empresa coge deuda cuando quiere realizar una adquisición, cuando quiere expandirse, y luego lo más importante es que esa deuda decrece a unos niveles astronómicos. O sea, esto a mí me dice que la empresa tiene una capacidad de quitarse deuda de encima estupenda, ¿vale? Y Ujú. que priorizan muchísimo el tener un balance sano y quitarse deuda frente a otras cosas. Porque si la empresa quisiera, podría aumentar este dividendo muchísimo y subir el payout igual hasta el 60-70%. Hombre, a mí me gusta más ver que la directiva está más centrada en eso, en que su empresa tenga un balance sólido y que la deuda no sea un problema. Sobre todo cuando luego vienen problemas como subidas de tipos y demás, que te pueden poner en una situación comprometida. Además de la deuda neta, también he incluido dos ratios que son la cobertura de intereses y la deuda neta respecto al EBIT que genera la compañía. Estos dos ratios son, vamos, por cómo se calculan, son contrarios. O sea, si uno sube, el otro baja. Ujú. Entonces, la cobertura de intereses es, con los beneficios que genera la empresa, cuántas veces podría pagar los intereses que está pagando actualmente. Entonces, en el caso de Vidrala vemos que es que la cobertura de intereses ha sido creciente y magnífica, o sea, es decir, la directiva no solo paga mucha deuda, o sea, no solo repaga mucha deuda, sino que la estructura bien, por lo tanto, tiene una cobertura de intereses brutal. Y por el otro lado, la deuda neta, como baja, también se cubre mejor con el EBIT. Entonces, un ratio deuda neta EBIT de 0,63, o sea, es estupendo. O Si sea, la todo verdad. aquello que es menor de 3 veces está Sí, bien, ya empieza eso a es. ser indicarte que no hay tanto peligro de impago, pero claro, si se acerca a cero, pues muchísimo mejor.
Claro, o sea, incluso, y si ya te encuentras con una empresa que tenga caja neta en vez de deuda neta, ya, pues Sí, muchísimo sí. mejor. Vaya, ya, claro. Sí, lo que Vale, pasa es que Vidrala, como hemos visto, pues está siempre viendo formas de expandir y posicionarse en otras áreas geográficas, ¿no? Porque como al ser un eso es. negocio con esa barrera de entrada tan próxima al cliente, ¿no? Pues las botellas no se suelen enviar vacías en un, en un barco, ¿no? Claro. Entonces va posicionándose así en diferentes áreas geográficas y bueno, pues a veces que necesita deuda. Mm. Sí, 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 pero claro, entonces tú puedes decir, jo, es que la compañía coge mucha deuda. Sí, pero es que son en años puntuales y una vez pasan esos años puntuales, luego la compañía se centra en pagar, pagar, pagar y quitarse la deuda de encima. Entonces es Sí. que a mí como inversor me inspira mucha confianza. Sí, es un modelo de negocio muy, en ciertos lugares yo creo que es único, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, monta una planta y ya le sirve a todo alrededor de botellas. claro, entonces Entonces, luego realmente para entrar ahí a competir con ella ya tienes que realizar esa inversión de crear toda la infraestructura, todas las plantas. Entonces son inversiones bastante grandes. Sí, sí. sí, 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 total. Y eso, bueno, Vale, hace que la barrera de entrada sea muy grande para el competidor, sí. eso es. Bueno, pues ya habiendo visto un poco estas gráficas, ya nos podemos hacer a la idea de cómo es la empresa, de si nos gusta y de si no nos gusta. O sea, en el caso de que nos guste, pues yo lo que procedo, o sea, después de esto, lo que procedo es a realizar una valoración de la compañía para tratar de encontrar un precio justo en el que yo me encuentre cómodo comprándola. Esto Vale. al final, el precio es bastante subjetivo, la verdad, porque depende de cuánta confianza tengas en la empresa, pero yo intento utilizar varios criterios para minimizar el riesgo de cometer un fallo, ¿vale? O sea, básicamente. Vale. Entonces, nos vendríamos a la pestaña de valoración y en la pestaña de valoración tenemos 4 métodos de valoración distintos. Tendríamos el método de valoración por múltiplos, el método de valoración por descuentos de flujos de caja, por dividendos y incluido también la valoración de Graham. Ok. ¿Vale? Si bajamos en esta pestaña, nos encontramos con las distintas valoraciones. Empezamos con la valoración de múltiplos, que realmente esta es la más automática de todas, porque coge los datos de la hoja que hemos rellenado nosotros y rellena automáticamente todos los apartados necesarios, ¿vale? Y en función de cómo han evolucionado los distintos segmentos de la compañía, o sea, las ventas, el EBITDA, el beneficio neto, realiza una estimación de lo que cree que la compañía va a ganar en el próximo año. O sea, en este caso, como todavía no tenemos las cuentas de 2023, pues me está dando me está dando las de 2023. Si tuviéramos la de 2023, pues ya De tendríamos 2024. 2024. Eso Sí, es. Claro, es que como no ha publicado todavía las de 2024, pues no podemos hacer la estimación. Pero claro. creo que los publica la semana que viene. Sí. Y ya en función de eso, nos genera el precio justo, o sea, un precio justo que tendría la acción en función de cada ratio. ¿Vale? Todo esto es automático y aquí ya se puede elegir o bien el precio por uno de los ratios o hacer un promedio de todos los ratios, que sería este precio objetivo. ¿Vale? Ajá. Vale. Luego, Sí, el como descuento veis, de yo hacer flujos. el Sí, inciso de que tenéis el PER, tenéis el EV Free Cash Flow, EV Beta. sí, Sí, vamos, está muy, 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 muy bien. Tenéis muchísimos múltiplos, más de los que podéis encontrar en cualquier web en abierto, incluso en las de pago. O sea que me parece excepcional. sí, sí, sí. Y también, o sea, esto está pensado para que no tengáis que deslomaros con el cálculo de los ratios, pero realmente si queréis entender un poco más de dónde sale, si clicáis en las fórmulas, vais a ver cómo se calculan esos ratios, cómo se generan los promedios y de dónde vienen. O sea que también es un poco educativo si queréis dedicarle el tiempo a ver cómo se calcula cada cosa, ¿vale? Ujú. Sí, sí, Pero bueno, está genial, ¿eh? Está, vamos, estupenda esta plantilla. Sí. eh, entonces, vale, iríamos ahora al descuento de flujos de caja. Ujú. Em, Aquí he tenido que hacer un pequeño ajuste que ahora os explico, pero bueno, básicamente el descuento de flujos de caja se basa en coger cuál es el flujo de caja libre que genera la compañía en los últimos años, establece un promedio y trata de calcular cuál es el valor que va a estar generando ese flujo de caja libre con el paso del tiempo y de los años, ¿vale? Con vistas a intentar encontrar un precio objetivo. En el caso de Vidrala, vais a ver que tengo aquí una pequeña modificación, que es que en 2022 generó un flujo de caja libre de 190 millones. Esto no es realista,
¿Por qué? Porque si nos vamos a los datos, a la pestaña de datos, vamos a ver que realmente el flujo de caja libre de Vidrala fue negativo en 2022, ¿vale? Por todos los problemas que ha tenido, que hemos comentado. ¿Qué pasa? Que como Vidrala es una empresa cíclica, o sea, tiene un cierto carácter cíclico, estas cosas a veces pasan y nos pueden fastidiar el cálculo de los ratios y de las valoraciones. Esto es también una llamada de atención de que aunque la hoja es bastante automática, también hay que pensar un poco qué es lo que se está metiendo y si los datos que se introducen tienen sentido, ¿vale? Ujú. En el caso de Vidrala, como yo considero que este problema que han tenido ha sido algo temporal y de lo que se van a recuperar, he hecho una estimación de qué flujo de caja libre habrían ganado si no hubieran tenido estos problemas que hemos comentado. Entonces, por eso veis que este valor está aquí ajustado a 190 millones, ¿vale? Porque si no sería negativo y no se podría calcular. Os incito a que si con alguna otra empresa os pasa algo similar, pues evidentemente que hagáis lo mismo, que intentéis realizar una aproximación o un ajuste, ¿vale? Vale, Entonces, basándose en el crecimiento pasado, ¿vale? eso es. Esa es la forma, el porcentaje de crecimiento pasado, si queréis lo anualizáis a 5 o 10 años vista y de ahí podéis sacar ese crecimiento del 2022, ese flujo de caja libre. Eso es, de hecho es literalmente lo que he hecho. O sea, me he venido al flujo de caja libre, he calculado el crecimiento histórico que ha tenido el flujo de caja libre y es lo que he incluido. Vamos, he modificado el valor manualmente y ya está. Vale. ¿Vale? Entonces, en función de eso, nos daría un crecimiento medio del flujo de caja libre para los siguientes años. Y otra cosa que tenemos que calcular es lo que se llama el WACC, el Weighted Average Cost of Capital, o cuánto le cuesta a Vidrala financiarse, ¿vale? Por así decirlo. Simplemente habría que introducir cuál es el risk-free rate, cuál es el rendimiento de un bono que elijáis. Yo pues cojo las letras del Tesoro estadounidenses, que la última vez que lo vi pues estaban dando un 4,7 de rentabilidad. La beta de la compañía, que es cuánto se mueve la cotización con respecto a su índice de referencia, y el retorno esperado que queremos que tenga esta compañía con respecto al mercado. Entonces nos da un valor vamos, en función de la deuda y la capitalización, nos da un valor de WACC y eso es lo que podemos introducir aquí, ¿vale? Entonces Vale. realmente con tres parámetros que serían el crecimiento del flujo de caja libre, el crecimiento del flujo de caja a perpetuidad y el WACC, podemos establecer un valor objetivo. Yo muchas veces, aunque esto se calcula de forma automática, pues juego un poco con los datos para hacer un poco distintas estimaciones. Porque aunque, por ejemplo, pues con Vidrala siempre me gusta ser restrictivo en el crecimiento del flujo de caja, porque realmente, aunque este crecimiento hemos visto que es superior en los últimos años, el crecimiento está en el 16%, pues yo soy un poco más restrictivo y digo, venga, voy a ponerle solamente un 10% y estimo un valor terminal de 2,5. Y en función de eso, pues ya veis que me da un precio objetivo distinto. Claro, ¿Vale? y aquí hay por ejemplo, el ratio libre de riesgo, que has dicho que es el bono americano, es Sí, que no es normal que esté al 4,7. que claro, Históricamente, es que estamos en una época de inflación en la cual se han subido los tipos, pero normalmente estaría bastante más bajo. O sea claro. que aquí eso hay que verlo también y año tras año, según vayáis haciéndolo con empresas y analizando, tenerlo en cuenta. Eso es, sí, sí, sí. De hecho, tengo unas notas aquí, o sea, debajo de cada método tengo unas notas un poco para ayudar a entender mejor el modelo, sobre todo para gente que no esté tan acostumbrada, pues aquí hay distintos recursos que pueden consultar para que les sea más fácil rellenarlo, Ujú, ¿vale? claro. Sí, pero gracias por la apreciación, porque sí, es verdad que ahora mismo el rendimiento de los bonos distorsiona un poco las Sí, valoraciones, pero bueno, sí, es normal. bastante, porque es que es bastante elevado, claro. Sí, sí, sí. Luego, el siguiente método sería el de valoración por dividendos. En el caso vamos, también la mayor parte es automática, bebe de los datos de la otra pestaña y este modelo lo que nos dice en función del dividendo actual, cuál es el dividendo que se espera y cuál es el precio que estaríamos dispuestos a pagar en función de ese dividendo, ¿vale? Aquí podéis ver que también se incluye el crecimiento esperado del dividendo, de nuevo el rendimiento del bono americano y en este caso también incluimos cuál es el retorno del índice de referencia que elijamos y en función de eso pues nos da un valor. Ujú. He de comentar que a veces es posible que este método de valoración sea negativo, ¿vale? Entonces en esos casos es mejor no usarlo. ¿Por qué? Aunque se explica muy bien en estas notas que he añadido por aquí, así a modo de explicación sencilla, se debe a que a veces
la empresa aumenta el dividendo, vamos, el ratio de crecimiento esperado del dividendo es superior al ratio de crecimiento propio de la empresa. Ujú. Entonces, como eso es una situación que hipotéticamente no es sostenible en el tiempo, pues da, o sea, da un valor negativo, ¿vale? O sea, pero Vale, para que lo tengáis en cuenta. Yo en esos casos, que a veces ocurre, no, simplemente no lo tengo en cuenta y ya está. muy buena apreciación, sí. Y sí, es que ya me ha llegado alguna pregunta de por qué esto ocurría y es verdad que no tiene una explicación sencilla, pero luego realmente es intuitivo. O sea, una vez encuentras la explicación, tiene sentido el hecho de que si crece más el dividendo que la empresa, eso no es sostenible. Vale. Vale, vale, perfecto. Y bien, y el último método de valoración que he incluido es la valoración por Benjamin Graham. En este caso, he de decir que no es un método de valoración que yo use demasiado, porque creo que utiliza unas métricas que no, o sea, tiene un objetivo y una visión que no se adecuan tanto a mi modo de invertir. Pero, ¿sabes? Sobre todo porque le da casi toda la importancia al beneficio por acción y al PER, ¿vale? Y al retorno de los bonos corporativos. Pero bueno, yo lo he incluido aquí para que quien quiera pues lo pueda utilizar, que realmente es un método de evaluación sencillo. Y es verdad que está bastante distorsionado también porque el retorno de los bonos corporativos ahora es bastante elevado también, Claro, ¿vale? Pero sí. bueno, aquí está la versión si queréis utilizarla. Perfecto, muy bien. Pues una vez que tenemos ya todos estos métodos de evaluación, nos vamos a ver cuáles Sí, elegimos, ¿no? Clicándole a esos ticks que como vemos ahí, que has ticado 3 y nos da sí. un precio objetivo, ¿verdad? Sí, esto lo podéis hacer bien aquí, o sea, la propia pestaña de valoración, o si queréis iros a la pestaña de dashboard, está un método mucho más completo, ¿vale? Lo tengo puesto en los dos sitios por comodidad. Ujú. Entonces, si ya una vez hemos acabado de realizar las distintas valoraciones, nos vendríamos a la pestaña de dashboard de nuevo. Si bajamos un poco, vemos que tenemos un apartado de valoración. Y entonces aquí yo tengo algunas métricas que me ayudan a elegir pues, el cómo veo la acción de cara o de barata. En este caso tengo las medias móviles, tengo Ujú. la de 50, la de 200 y la de 1000 sesiones. Y esta gráfica que me parece bastante informativa, que indica dentro de las últimas 52 semanas, en el rango de precios de las últimas 52 semanas, en qué rango de precios nos encontramos actualmente. Es decir, si el máximo de precios de Vidrala en el último año ha sido creo que el tope han sido 100 euros, pues, y el mínimo han debido de ser pues 70, ¿en qué rango de precios nos encontramos actualmente a día de hoy? ¿Vale? Ajá, vaya, Entonces, vaya. esto me sirve a mí de indicación porque intento comprar la empresa cuando se encuentra no en los mínimos de estas 52 semanas, pero en un rango inferior, ¿vale? No me gusta comprar la empresa cuando está rozando máximos históricos, por ejemplo, Claro. ¿vale? También he incluido lo que ya hemos comentado antes, los beneficios por acción y el PER de la compañía. Una cosa que me gusta comparar es si la compañía se encuentra más barata con respecto a su PER histórico, por eso lo he incluido aquí, y el crecimiento que han tenido los beneficios por acción. Lo mismo ocurre con el dividendo. Aquí podemos ver de forma muy visual que es que la rentabilidad inicial por dividendo que da Vidrala es bajita, es reducida, pero que el payout es muy sano, es un 22%, y que el crecimiento del dividendo pues, en los últimos años ha tenido un buen desempeño. Todo esto sumado a las recompras de acciones y etcétera que hemos comentado antes. Y también me gusta incluir aquí los ratios pues de retorno sobre activos, sobre patrimonio neto, o por ejemplo el ROI, que es retorno sobre el capital invertido, y la métrica de WACC que hemos comentado antes. ¿Vale? Estos me parecen también muy Muy bien, ilustrativos. muy, muy completo, vamos. En un vistazo, en cuanto le cojáis el truco a leer esta plantilla, en un vistazo es que analicéis la empresa. Sí, luego eso, en cuanto cambiéis de empresa, luego como es la misma estructura, ya vamos, se incrementa la eficiencia muchísimo. Ujú. Y aquí abajo del todo, pues ya he incluido las valoraciones que hemos calculado antes, podéis elegir las que más os gusten, ¿vale? Y en función de eso, pues varían los precios, vamos, las valoraciones medias de la compañía, ¿vale? Si yo Vale. en mi caso eligiera, pues me voy a poner que elijo los cuatro, ¿vale? Aunque, por ejemplo, el método de Graham veis que difiere bastante de los otros dos, de los otros tres. Sí. Si yo eligiera aquí los cuatro, pues me saldría una valoración media de $120 por acción. Por supuesto, nada de lo que se habla aquí es recomendación de compra o venta, ¿vale? Todo Exacto. esto es títulos informativos, hay que dejarlo bien claro. Sí. Y, y, pues también he incluido la opción de aplicar un margen de seguridad, por si queréis, ¿vale? O sea, si no queréis usarlo, pues esto lo ponéis a cero y ya está. Pero si queréis aplicar un margen de seguridad para estar más
valga la redundancia, más seguros con esa inversión, podéis aplicar un margen pues de un 20% y reduce el precio máximo de compra al que estaríamos dispuestos a pagar por la compañía. ¿Vale? Entonces podríamos ver que en el caso de Vidrala, pues el precio máximo de compra serían 95 euros por acción y el precio actual de la cotización es de 90 euros. Entonces estaríamos en una zona de compra. Si yo esto lo subo a 50%, pues me dice que el precio máximo de compra son 60 y por tanto no estamos en un buen momento para comprar la compañía. ¿Vale? Perfecto. Se suele poner 20 porque es lo que se estima, ¿no? Lo que es en la literatura se suele recomendar, un margen de seguridad de 20%, pero bueno, si queréis ser un poquito más precavidos, pues podéis ir subiendo en algunos puntos. Eso es. Sí, sí. O sea, doy la opción para que sea un poco a gusto del consumidor. ¿Vale? Muy bien. Y pues con esto acabaría lo que es el análisis y el cómo funciona la plantilla. He de decir también que hay una pestaña más de ratios, ¿vale? Que está bloqueada por defecto porque son todo fórmulas, pero si queréis consultar algunos datos, algunos ratios más de la compañía, de liquidez o de actividad, de cuánto rotan el inventario, etc., o de solvencia, de la estructura de la deuda, lo podéis consultar aquí, ¿vale? Están aquí también los históricos, una columna de cómo se calculan y un poco de información sobre qué es bueno, o sea, cuál es un rango bueno o cuál es un rango malo para esos ratios, ¿vale? Genial, genial. Muy completa, muy bonita, además muy visual y muy fácil de usar desde mi punto de vista. Yo le voy a dar una vuelta. Vale, pues ya hemos Vale. visto Vidrala. Pasamos, si queréis, a otra compañía que es Medical Properties, ¿no? Vale, vamos a ver ya el gráfico de la plantilla de valoración de Medical Properties. Bien. Ahora, para que veáis un poco el juego que puede dar la plantilla, pues vamos a comparar otras dos empresas que son Medical Properties Trust y Alexandria Real Estate Equities, que son dos REITs y pues podemos ver un poco la comparación entre sus estados financieros y qué confianza nos da una compañía u otra. En el caso de estas dos plantillas, son una versión ligeramente modificada para REITs, que para quien no lo sepa, son una especie son empresas un poco particulares porque se basan en el negocio inmobiliario. Entonces, los ratios que se aplican a estas empresas varían un poquito. ¿Vale? Entonces, esta plantilla está un pelín modificada y lo que haré será, cuando termine de pulirla, porque estoy todavía en el proceso de pulirla, la subiré a toda la gente que me donó en la plantilla, pues la subiré para ellos, ¿vale? Para que la puedan utilizar también. Entonces, vamos con Medical Properties. Ya de primeras, no voy a entrar en el apartado de rellenar datos porque así vamos un poco más ligeros, Sí, ¿vale? vamos a Porque en principio analizar. es el mismo. Vamos a Eso. analizarla y así ya sabéis cómo... veis el anterior, bueno, los minutos de antes y sabéis cómo rellenarlo, pero vamos al análisis puro. Eso es, que es lo que tiene la chicha. Sí. Entonces, ya vemos de primeras también que es una empresa relativamente pequeña, es una mid-cap, tiene 2.000 millones de capitalización bursátil, algo similar a Vidrala. Ya si nos metemos al puro análisis, vamos a ver que en la hoja de activos, la mayor parte de los activos son inversiones en real estate, inversiones en inmobiliario. ¿Vale? Esto tiene todo el sentido del mundo porque al final los rates se basan en eso, en adquirimos activos y los rentabilizamos mediante el alquiler o la reforma y el alquiler. ¿Vale? También vemos que los pasivos son bastante elevados con respecto al patrimonio neto y que, bueno, mantienen una proporción más o menos estable. Y la mayor parte de esos pasivos son deuda a largo plazo. ¿Vale? Vale. Si entramos directamente en el apartado de ingresos, realmente aquí no, o sea, viendo solamente esta gráfica, parece que todo está bien. ¿Por qué? Porque vemos unos ingresos que se incrementan, quitando este último año, que han sido planos, pero unos ingresos crecientes, y vemos unos márgenes estupendos. O sea, el margen bruto roza el 100% porque tienen que realizar muy poca inversión en promocionar sus edificios, porque al final alquilan hospitales. Entonces, es un activo que va a tener un usuario durante muchísimos años y que luego los márgenes netos son también bastante elevados, o sea, de un 60%. Comentar para la gente que lo esté viendo y que igual no le suenen los ratios que está viendo, que en los rates muchos de las medidas de rentabilidad se calculan en función de el FFO y el AFO. ¿Qué son?
el FFO es el Funds from Operations y digamos que es un equivalente a los beneficios netos de la compañía, ¿vale? Se hace una serie de ajustes como eliminar compras o ventas recurrentes y tal, pero básicamente nos da una estimación de cuáles son los ingresos que genera la compañía por sus rentas, o sea, cuáles son los ingresos por rentas, ¿vale? Más o menos. Sí. Y luego el AFO sería el Adjusted Funds from Operations, en los que se realizan una serie de pequeños ajustes contables y digamos que sería el equivalente al flujo de caja libre, ¿vale? Es decir, FFO igual a beneficio neto, AFO igual, entre comillas, a flujo de caja libre, ¿vale? Correcto. Entonces, como hemos visto, en ingresos, pues parece que todo está estupendamente. De hecho, nos vamos a los earnings per share, a los beneficios por acción, Sí, y a los dividendos. simplemente decir que ese cuadrante está vacío porque ahí no hay segmentos, ¿vale? Eso es. No ha puesto segmentos, entonces como no hay, pues evidentemente no te da el gráfico. Eso es, no te da información porque no hay, Sí, no hay por si segmentos alguien se lo inclusivos. pregunta, dice, ¿y esto Buen qué era? apunte. Seguimos. Sí, sí. Vale. Entonces, los beneficios por acción, vemos que realmente tanto el beneficio por acción como el FFO como el AFO, el flujo de caja libre, han tenido también una senda creciente a lo largo de los años y que ese dividendo también ha tenido una senda creciente. Aquí ya podemos ver que el dividendo es bastante elevado con respecto al beneficio por acción, respecto al FFO que genera la compañía, pero esto es algo común en los REITs, porque al final se basan en repartir una gran parte de sus beneficios como dividendos. ¿Vale? Sí, es Y una vemos obligación que contable eso que es, para no pagar impuestos o pagar muy poquitos impuestos, tienen que repartir el 90% de sus beneficios. eso es. Y vemos que realmente el payout es elevado en parte por eso, porque tienen que repartir muchos de sus beneficios como dividendos, pero tampoco tiene unos valores desorbitados. O sea, un 75%, un 70% de payout para un rate está muy bien, realmente. Sí. Y de payout respecto al AFO, ¿vale? No respecto al beneficio por acción. Ujú. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Medical? O sea, hasta aquí, de hecho, o sea, te puede parecer estupenda la compañía. ¿Cuál es el problema? Cuando entramos en el apartado de deuda, ¿vale? Que por eso yo lo tengo en un apartado distinto, para tenerlo bien separadito. Entonces, ¿qué podemos ver? Primero, que la deuda de Medical Properties ha crecido a un nivel astronómico. O sea, de hecho, tiene 10.000 millones de deuda para una empresa que capitaliza 2.000 millones. O sea, es una Sí. barbaridad. Tiene 5 veces más deuda que capitalización bursátil, ¿vale? Esto ya es un primer aviso de peligro, o sea, de cuidado. Sí. Luego, por otro lado, podemos ver que el ratio de deuda neta FFO es elevadísimo, o sea, son 10 veces, o sea, esto es una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con Vidrala, que habéis visto que era un 0,6 o un 0,3, algo así, ¿vale? O sea, es normal que los REITs tengan un poco más de deuda, porque al final su modelo pues se basa mucho en financiarse con deuda, pero es que esto es exageradísimo, o sea, es una barbaridad. ¿Vale? O sea, aquí ya son cosas que te llaman mucho la atención y te dicen peligro. Pero es que luego, si te vas al ratio de cobertura de intereses, es que vemos que es en el último año fue de 2,63 veces beneficios. O sea, esto quiere decir que te viene un mal año o lo que sea y no eres capaz de De cubrir la cumplir deuda. con tu deuda, Claro. ¿vale? Sí, O sea, fíjate que si lo comparamos con Vidrala, el gráfico o sea, las curvas están totalmente al contrario. eso es, ¿vale? O sea, esto ya, si pudiera ponerle que se pusiera de color rojo y destellara en color rojo, al ver esto lo haría en la plantilla, Sí, te ¿vale? explotaría la pantalla, sí. Total. De hecho, en una situación normal, yo he de decir que yo aquí o sea, con lo que ya sé ahora, yo dejaría de analizar la empresa y diría a otra cosa. O sea, no me merece la pena este nivel de riesgo para una empresa. De hecho, he traído aquí Vamos a he verlo. incluido información suplementaria, es decir, sí, eso iba a decir. Los REITs publican en sus informes anuales una información suplementaria sobre el calendario de la deuda, ¿vale? Porque tú podrías decir, vale, es verdad que esta deuda va muy justa, o sea, la cobertura de intereses es muy justa, pero si tienen un buen calendario, igual el año que viene se les baja la deuda, pues igual podrías replantearte la inversión en la empresa. Entonces, yo lo que hago cuando tengo esas dudas es que me voy a
a las suplementarias de la empresa y me voy a estudio un poco cuál es esa distribución del calendario de deuda. Entonces, ¿qué pasa aquí con Medical Properties? Que es que lejos de, lejos de tranquilizarnos, lo que veo es aún más pánico y más señales rojas. Sí. ¿Por qué? Porque, vale, si nos fijamos en la distribución del calendario de deuda, estos son los años desde aquí hasta 2031, y esto es la deuda que les vence, ¿vale? Lo de esta columna. Y Sí, esto la total representa debt es lo que le vence, exactamente. Sí. los vencimientos de deuda en los próximos años. Y esto, el porcentaje de deuda que les vence respecto al total de deuda que tienen. Entonces, podemos ver que en 2024 les vencen 944 millones, lo cual, si volvemos a la hoja, aquí, podemos ver que, bueno, que igual eso se puede hacer frente a ese pago. Si nos vamos al AFO total, pues sí, esto lo podrían pagar, Ujú. ¿vale? O sea, justitos, ¿vale? Justitos porque generaron 1.000 millones de AFO, pero se puede pagar. Pero el problema es en los siguientes años. O Claro, sea, es que vamos a darle la explicación. Se generan 1.000 millones de AFO en el 2024 y hay que pagar 944. O sea, vale, lo puedes pagar, pero vamos a ver qué es lo que pasa 2025, 2026, que es donde está la chicha, y 2027. claro, es que en 2025, o sea, a partir de 2025 tienen en años consecutivos vencimientos de 1.300, 1.400 millones, 2.500 millones y 1.600 millones. O sea, es que eso no hay AFO que lo cubra. O sea, eso Claro. no hay forma de pagarlo. Y ya sin contar dividendos, que los dividendos van, o sea, sería una cosa aparte que se restaría del AFO disponible. O sea, es que realmente esto, o sea, tú cuando ves esto, ¿qué es lo que ves? Pues quiere decir que esto lo van a tener que refinanciar a, a muchísimos, vamos, A 20 o a 30 muchos más años años adelante. vista y ya veremos con qué condiciones. Eso es, pegar la patada hacia adelante y ya veremos cómo lo apañamos. ¿Qué pasa? Que además ahora estamos en un entorno de tipos altos, entonces esta deuda, a ver cómo la financian, a qué tipo de interés, o sea, esto les va a lastrar muchísimo durante muchos años. Y es que si bajamos un poquito más por aquí, yo creo que está la distribución de la deuda. Sí, eso es. Y el 90% es fija, pero tenemos aquí un 11% de esa deuda que es variable, lo cual quiere decir que ahora esa deuda también, o sea, seguramente esta deuda se haya incrementado algo más con Sí, el aumento de los tipos de interés, sí, ¿vale? eso Parte de es. esta deuda. O sea, son luces rojas por todos sitios, Y ¿vale? luego vamos a ver también si quiere los tenants, Eso es, sí. propietarios, bueno, los que alquilan. Sí, eso es. Si bajamos por aquí, sí, otra cosa, como bien has dicho, Ismael, me gusta fijarme en los propietarios de sus instalaciones. Eso es. Y mira, si bajamos por aquí, aquí tenemos la información de revenues by operator. O sea, esto es Ujú. va por cada empresa a la que tiene alquilada. Y vemos que eh, su primer tenant, ¿vale? El primer operador de sus instalaciones es Stewart Healthcare, que aquí no sé si con buena intención o con mala, nos lo separan por mercados para que parezca que no es tanto, pero si sumamos el total Sí. de... Claro, esas son cosas que ya no sabes si la empresa lo hace para darte más información o para ocultar un poco la realidad. Pero si sumamos todos los mercados en los que opera Stewart Healthcare con instalaciones de Medical Properties, nos juntamos con que creo que son el 12, no, el 20% o algo así, o 25%, o sea, es decir, el primer operador de Medical Properties les aporta un 25% de las rentas. O sea, eso es una Ujú. barbaridad. ¿Por qué? Porque si este operador tiene problemas con lo que sea y incurre en impagos por un año puntual o lo que sea, un 25% de tus beneficios se caen y desaparecen. Exacto. O sea, Si encima es estamos tremendo. hablando de que vas justo para pagar la deuda, y es que ya ni te cuento. Claro, claro. Sí, además parece que te lo ponen por Florida, Utah, Massachusetts. No pasa nada, chicos, está diversificado. No, no, no. Stewart tiene el 20% de las propiedades ahora mismo en alquiler y está pasando por problemas. Claro, es que encima te juntas con que este operador está pasando por problemas Sí, y que igual no puede hacer frente a los pagos que tiene que hacer. O sea, es como todo lo que podía salir mal, está saliendo mal, ¿vale? sí. Y si encima bajas un poco más, te das cuenta de que los siguientes dos operadores también en total suman otro 20%. O sea, es decir, tienes un 50% de tus ingresos que depende de tres operadores. O Mm. sea, Tres empresas. de tres empresas. Mm. Entonces es que esto no hay por dónde cogerlo, la verdad. Claro, O sea está que muy sinceramente, concentrado. Es decir, eso es sí, como el que en vez de diversificar su cartera, pues la tiene concentrada en tres, cuatro acciones que son el 50% de su cartera. Si eso va mal, pues te puedes pegar un tortazo. Además, esto es muy, muy nicho, es sector salud. Entonces, si no va bien claro. o hay un mal año o unos malos años,
pues se te puede ir a tomar por saco las operaciones que estás haciendo, claro, el negocio. Eso es. Eso. Y de hecho, por la comparación que haces, si tú tienes el 50% de tu cartera en 3 acciones, pues todavía se puede entender que si las dominas muy bien y las entiendes muy bien, pues saber lo que estás haciendo. El problema de estas empresas es que tampoco sabemos cuáles son sus cuentas. Claro, porque muchas ni cotizan. Claro, no cotizan en bolsa, no sabemos cómo de bien o de mal van, entonces claro, luego llegan las sorpresas. Claro. ¿Vale? Entonces, realmente, es que yo, si, o sea, yo con lo que sé ahora, seguramente me toparía con esta empresa y diría, no quiero saber nada de ella, ¿vale? ¿Qué pasa? Que da un dividendo muy alto, aunque lo han recortado ya porque es que era insostenible, lo han recortado ya, pero es que el dividendo sigue siendo elevadísimo. O sea, si venimos por aquí, es que está dando un yield del 30. Bueno, esto sí está reducido. El yield que da ahora mismo, el dividendo es un 0,5, yo creo, anual, pero aún así sigue siendo casi un 15% de rentabilidad por dividendo vamos, a niveles actuales. Entonces, es una exageración. Vamos, yo ahora mismo no entraría en esta empresa. A todo esto, es decir, que yo tengo acciones de la empresa, ¿vale? Sí. Porque yo caí presa de ese dividendo alto, de la atractividad de ese dividendo alto, y ahora mismo las mantengo, pues bueno, por otros motivos, ya veremos si sale bien o mal, pero vamos, es un porcentaje muy pequeño de la cartera. O sea, lo que sé desde luego es que ahora, si con todo lo que sé de la empresa, si lo hubiera analizado bien en su momento, no estaría aquí. Vale, perfecto. Y por contraposición, ya para terminar, quiero compararlo con otro REIT, que también es del sector salud, Sí. pero que tiene una perspectiva completamente distinta, que es Alexandria Real Estate. Vale, vamos a ver Alexandria Real Estate, que vamos a ver otro REIT, que nada tiene que ver con la situación de MPW, de Medical Properties. Eso es. Este REIT, su modelo de negocio es también sector salud, pero es un poco distinto porque se basa en laboratorios. O sea, su mayor fuente de ingresos son laboratorios que tienen ubicaciones estratégicas y que son bastante deseados y están bastante cotizados por sus clientes. Entonces tiene pues una situación completamente distinta. ¿Vale? Vale. Entonces, si nos metemos ya a lo que es en el análisis comparativa de las gráficas, vemos que la hoja de activos y de pasivos pues tiene una estructura similar a Medical Properties, es decir, mucho de los activos son inversiones inmobiliarias, es decir, estos edificios de laboratorios, y vemos que los pasivos y el patrimonio neto tienen una distribución un poco distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de Alexandria se financian mucho con la emisión de acciones, ¿vale? Más que con la emisión de deuda. Entonces veremos que eso tiene ahora unas implicaciones distintas, ¿vale? Comentar que la emisión de acciones en los REITs es algo bastante habitual para financiar sus operaciones y por eso cobran mucha importancia las métricas por acción, o sea, es decir, el FFO y el AFO por acción para ver que realmente se está generando valor, ¿vale? Pero bueno, vale. Entramos en ingresos. Ingresos, pues ¿qué vemos? Crecientes, con una tendencia constante y estupenda. Vemos que el margen bruto es inferior a Medical Properties, pero se ha mantenido constante a un 70%, y que el margen neto, aunque tiene sus variaciones, también se mueve en el rango de los 30-35 y el 70%. O sea, es un buen ratio, ¿vale? Hasta aquí, bien. ¿Qué más podemos ver? De nuevo, aquí no están el gráfico por sectores porque Alexandria no proporciona el porcentaje exacto, pero que sepáis que es un REIT que tiene diversificación en muchos sectores. O sea, tiene inversores institucionales, tiene empresas farmacéuticas, tiene biotecnológicas grandes y pequeñas, de hecho, no sé si lo he dicho, tiene también incluso universidades que les alquilan las instalaciones, ¿vale? Entonces, bueno, porque lo sepáis. Y si nos vemos a los beneficios por acción y los dividendos, pues vemos también que han tenido una buena tendencia creciente con los años, quitando en 2022 y 2023 que tuvieron una serie de problemas porque en general el sector salud se hundió, hubo menos inversión y eso lo afectó directamente, parece que han retomado ahora la senda otra vez del crecimiento, ¿vale? Y de todas formas, el dividendo ha sido creciente y si lo comparamos respecto al AFO, el payout es bajísimo, o sea, el payout es de un 55%, o sea, es un dividendo que está muy seguro y que da margen de expansión. Sí, una nota notable. Eso es. ¿Qué pasa? Te lo digo porque en DoInvest, como luego lo miraré por curiosidad, pero te pone la sostenibilidad del dividendo y le pone nota, ¿eh? Mira, si lo podemos ver aquí en un segundillo, a ver si nos lo dice. Ah, bueno, como esta es la versión gratuita, no sé si... Sí, pero no sé si lo dice. Míralo, a ver, sí.
Mira, Sí, mira, de hecho, no me he ido, ¿eh? No me he ahí, ido. rozando el excelente. Sí, 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 sí. Notable, un notable. No ¿Vale? sobresaliente, pero sí. O sea, para que veáis que está muy bien. Si pusiéramos aquí Medical Properties, me da miedo hasta ver lo que podemos Sí, encontrar. vamos a ver. Por curiosidad. Bueno, Mira, casi un aprobado por los 55. pelos. Sí, se aprobó por los pelos, pero teniendo en cuenta que esto lo han recortado. O sea, por eso igual ahora está aprobado. Porque hace unos meses ya te digo yo que esto estaría en negativo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, volvemos a Alexandria. Vale. Vamos a fijarnos en el apartado de deuda, que esto es la diferencia fundamental con respecto a Medical Properties. ¿Qué vemos? Vemos una deuda creciente. O sea, eso es innegable, es una deuda creciente con los años. Sí. Pero si nos fijamos en el ratio de cobertura de intereses y el ratio de deuda neta FFO, es que la situación es, de nuevo, completamente distinta. O sea, el ratio de cobertura de intereses de Alexandria este año ha subido a las 16 veces, si lo comparamos con las 3 veces que tenía Medical Properties, o sea, no hay color. Y el ratio de deuda neta FFO sí que es verdad que también es elevado, eh, pero dentro de lo que son los rates yo lo considero bastante ajustado. De hecho, si miramos deuda neta total, estos 10.000 millones son los mismos que tiene Medical Properties Hmm. de deuda. O sea, estamos hablando de una empresa con la misma deuda, dos empresas con la misma deuda, pero una distribución completamente distinta. ¿Vale? Exacto. Y además, bueno, para que sepáis un poquito, deuda neta FFO, normalmente en los rates se supone que es sano si se aproxima a 6 más o menos. Eso es. Sí, en el caso de Alexandria veis que es un poco elevada, ¿vale? Pero vamos a ver ahora mismo que es porque, o sea, que no es antiintuitivo con respecto a la cobertura de intereses, porque vamos a ver que es que la distribución de la deuda de Alexandria está muy espaciada en el tiempo, ¿vale? Entonces, Ujú. aunque tiene mucha deuda, está bien distribuida, ¿vale? De hecho, si nos vamos aquí también a la suplementaria, si bajamos hasta el apartado de deuda, tiene que estar por aquí al final, yo creo, que lo he marcado antes. O sea que Ujú. esta es. Si nos fijamos aquí en el apartado de la distribución de la deuda, al contrario que Medical Properties, vemos que en 2024 no tienen vencimientos de deuda, pues, Ajá. lo cual es estupendo, y esto incluso podría enmascarar un poco las estadísticas del payout, pero es que a partir de 2025 los vencimientos de deuda que tiene son bastante, o sea, son muy asequibles, o sea, tiene de media pues igual unos 700, 800 millones, que esto con el AFO que genera AFO, vamos a Alexandria, verlo. Sí. eso es, con el AFO que genera Alexandria por aquí, suponiendo que el AFO no se incrementa, ¿vale? Que es estable, pues es que, o sea, el AFO ajustado en el año pasado, este año ha sido perdón, de 1500. 1.500 millones. O Sí, sea, es algo perfectamente sostenible y perfectamente pagable, sí. ¿vale? E incluso en estos años, que es cuando más deuda les vence, podrían pagarlo perfectamente. Incluso si tienen que refinanciar una pequeña parte de esto se podría hacer, pero es que ya no serían los miles de millones que tiene que refinanciar Medical Properties. Claro, pero ¿Vale? en O sea, ahí estaríamos 2030, hablando, que a lo eso es, mejor está ya en 2000 millones de AFO, lo cubre perfectamente. eso es. O sea, yo veo este calendario y a mí me inspira muchísima seguridad, ¿vale? Sí. De hecho, no lo tengo por aquí, pero también creo que el 98% de la deuda es a tipo fijo, o sea que realmente los tipos de interés no les afectan, les van a afectar a la hora de coger nueva deuda, pero no para la que ya tienen, me refiero. Sí. Y no sé, o sea, es un calendario de deuda súper, súper, súper estable. Y también por comparación con Medical Properties, si analizamos sus tenants, o sea, los clientes a los que alquilan las propiedades, que esto está un poquito más por arriba, vamos a ver que es que la situación es completamente distinta. ¿Por qué? Primero, porque Alexandria, las empresas que Lo estoy buscando, perdón. Sí, sí. Las empresas que la financian, vamos, a las que alquila, aquí está, Ahí está, son Sumario Properties. en su Sí. mayoría grandes farmacéuticas, es decir, empresas que cotizan en bolsa y a las cuales podemos analizar sus estados financieros para ver si los pagos que van a hacer son sostenibles. Y vemos que eh, los primeros, lo pone por aquí, los 20 primeros clientes de Alexandria solamente suman un 35% de las rentas. Mm. O sea, tiene una diversificación brutal. O sea, es que su mayor cliente, que es ahora mismo Moderna, o Eli Lilly, o Bristol Myers, es que tiene unos pesos de ingresos muy bajitos, un 6%, un 4%, un 3%. O sea, esto es una barbaridad, el grado de diversificación de clientes que tienen. Sí. Entonces, aunque falle uno de estos clientes, eh, tenemos un montón de clientes que sí que van a poder pagar. De hecho, es que creo que el ratio de recolección de rentas de Alexandria es enorme, es un 98% o algo así. Mm. ¿Vale? O sea, no tiene ningún tipo de peligro. ¿Vale? Y lo que hemos comentado, que si alguna de estas empresas da signos
Debilidad. de debilidad, lo podemos ver porque podemos analizar sus cuentas también. Sí. ¿Vale? Entonces, o sea, es una situación completamente distinta. Y de hecho, también podéis ver aquí incluso la calidad crediticia que tiene cada una de estas empresas. ¿Vale? Veis que la mayoría tiene una calidad crediticia superior al nivel B, o sea, muy buena calidad de deuda. Sí, la peor es BPP, o sea que Sí, no. eso os iba a decir. O sea De que Standard es Poor's. Illumina y pesa un 2, Sí, no llega al 2%. Entonces, claro. son como situaciones completamente distintas. Sí. Entonces, a mí esta empresa sí que me gustaría más. O sea, yo sí que la vería para más. Entonces, ya aquí procedería a hacer la valoración. ¿Vale? No me voy a entretener Vale. porque ya lo hemos comentado. Simplemente decir que en los rates he incluido una valoración extra, que es una que hace Gorka, el del blog del dividendo, que es muy sencilla, pero a mí me parece que es muy sencilla, pero muy restrictiva y a mí me gusta bastante, ¿vale? Que se basa simplemente entonces la he incluido por aquí, que se basa en las ventas y los flujos de caja y en función de eso establece un precio objetivo, ¿vale? Muy bien. Y lo único es que la he añadido aquí en la pestaña de valoración para tenerla en cuenta, ¿vale? Y esta es esta hoja la subiré próximamente, ¿vale? En cuanto tenga un huequillo, Perfecto. ¿vale? Menudo trabajazo. Sí, sí, señor. Está Y nada, estupendo. Vale, muy bien. Pues si quieres, pasamos ahora. Bueno, ya hemos visto estas empresas. Creo que os hemos dado bastante información, muy útil. Y si te parece, vamos a ver cómo haces tu cartera de inversión. Que nos cuentes un poquito sobre tu cartera de inversión. ¿En qué vale. inviertes? ¿Cuáles son tus primeras posiciones? Cuéntanos un Mira, poco. dejo por aquí la cartera, ¿vale? Que, Ajá, bueno, se puede consultar en la página web, que es laboratoriodeinversión.com. ajá. Está actualizada, la suelo actualizar mensualmente, ¿vale? Ahora mismo está a principios de febrero, ha habido algún pequeño cambio, pero como se puede ver, mi estrategia de inversión está pues muy basada en empresas que reparten dividendo, ¿vale? Porque yo creo que es el modo de inversión que más se asemeja a lo que a mí me gusta, que es la inversión a largo plazo. Bueno, me gusta la inversión por dividendos, pero me he dado cuenta en los últimos meses que más que la inversión de dividendos, quiero valorar la inversión en empresas de calidad y que Ujú. además reportan dividendos, ¿vale? Porque creo que más importante que el dividendo es que la empresa tenga una trayectoria por delante años vista que sea muy estable. ¿Vale? Entonces, eso me he dado cuenta tarde, por eso hay algunas cosillas que ahora mismo ya no encajan mucho con mi estrategia y que seguramente acabe eliminando, pero o sea, algunas de estas empresas acabarán saliendo de la cartera seguramente, según la vaya modulando, Sí. pero, pero con otras estoy muy contento. O sea, está Vidrala, que es la que hemos estudiado, está también Alexandria y aquí veis Medical Properties, que tiene un peso bajito, ¿vale? Vale. Y las demás son empresas que reparten dividendos. Vale, sí, Eh, centrarse en la cartera Yo también voy un poco como tú, ¿no? Yo busco unas empresas estables que tengan cierto crecimiento y que también te aseguren cierto crecimiento en el dividendo, ¿no? Porque, por un lado, no destruyan patrimonio porque vayan bajando la cotización aunque den un buen dividendo y eso es, que repartan dividendo. O sea que eso sí, es, eso es, busco sí, sí. ese equilibrio. Sí, sobre todo más que el yield, o sea, más que la rentabilidad por dividendo inicial, que tenga, como tú bien has dicho, un crecimiento del dividendo muy, muy estable, ¿vale? Sí. Sí, sí. O sea, aunque ese dividendo sea pequeñito, ¿vale? O sea, es que no, sobre todo la inversión a tantos años vista, que es la que yo ahora mismo tengo en mente, o sea, prefiero valorar esas cosas, ¿vale? Luego también hay otras empresas que aún no reparten dividendo o reparten un dividendo muy pequeñito, como puede ser Alibaba, porque tampoco me cierro, o sea, no me quiero centrar o no me quiero cerrar a otras empresas que yo considere que son buenas, solo porque no repartan dividendo o porque sea un dividendo pequeño, ¿vale? Pero bueno, Claro. en principio sí que quiero que esté centrado en eso, ahora mismo la cartera, Pero es que hay ¿vale? empresas que reparten un 1% de dividendo y luego te hace un crecimiento de dividendo al año de un 40 y pico por ciento. O sea que dice, bueno, tampoco está Eso tan es. mal, ¿sabes? Eso es, claro, Sí, claro. O sea, en unos pocos años, o sea, aunque la rentabilidad inicial sea tan bajita, es que en unos pocos años compensas muchísimo a una empresa que claro. reparte un yield alto. Claro, por Sí, eso sí. no os dejéis llevar por los yield altos. Porque, por ejemplo, creo que era Ahold el del Heise, el Ujú. supermercado, que ha subido el dividendo y bueno, si lleva esa línea en unos años, solo por el dividendo ya has pagado lo que invertiste en acciones. O sea que está Claro, sí, muy bien, sí. sí. O, por ejemplo, Logista, yo creo que también es un ejemplo. Yo creo que Logista Sí, ha subido un 30%, ¿no? El dividendo este año o sí, ha algo así. subido O sea, una, bastante, sí. Claro, una, y una luego barbaridad. ha hecho nuevas adquisiciones, ya no es solo Sí. tabaco, ya se está metiendo en otros sectores. Está muy bien, en otros segmentos, o sea, muy bien.
Sí, lo que sí, o sea, yo ya estoy aprendiendo que una rentabilidad por dividendo alta es que más que deseable hay que ir en contra de, o sea, en contra de ella. O sea, si ves una rentabilidad por dividendo que sea superior a un, no sé, a un 6% o a un 7%, o sea, preocúpate. Sí, O sea, red no flag. descartes la empresa, Sí. pero anda con mucho ojo, porque tienes que saber muy bien qué es lo que hay detrás y tal. Porque, por ejemplo, BATS, British American Tobacco, da un dividendo muy alto, o sea, creo que es un 10% o algo así lo que ha llegado a dar, pero su situación es distinta y la generación de flujo de caja está asegurada. Entonces, hay que andarse con mucho ojo con lo Sí, que se mira. sí. Y además, yo estoy buscando empresas que vayan a tener buen crecimiento y que den un dividendo bajito, porque eso sí que es lo que puede asegurarte que el dividendo vaya creciendo año tras año de forma alta y que aparte el valor de la empresa también vaya hacia adelante porque tiene crecimiento. Sí, 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 que Entonces, se revalorice. yo busco ese tipo de empresas, buenas Mm. empresas con bajo dividendo pero creciente. Sí, o sea, yo eso lo suscribo, sí, sí, sí. Sí, Me parece muy bien muy ese bien. tipo de inversión. Sí, 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 gracias. dime, dime. ¿Y a través de qué broker operas? Pues tengo dos. Opero para acciones españolas, opero con MyInvestor porque tiene unas comisiones muy bajitas Ujú. y porque, bueno, no lo he comentado, pero aparte de acciones, yo tengo una cartera indexada. ¿Vale? Ujú. Que eso sí que es gestión totalmente pasiva, un poco por diversificar, porque como al final soy muy novato en esto, pues yo no sé qué tal se me va a dar o qué bien, cómo de bien de mal se me va a dar. Entonces, tengo una cartera indexada en paralelo en la que hago aportaciones mensuales, hago DCA, y como ya la tenía con MyInvestor y ya tenía la cuenta abierta, pues me abrí también el broker ahí para acciones españolas, porque tienen comisiones bajitas y está bastante bien. Y luego opero con otro broker español que es HeyTrade, que es relativamente nuevo, pero tenía unas comisiones bastante bajas de compra-venta y comisiones de cambio de divisa. O sea, entonces en Ajá. ese opero sobre todo con americanas y las inglesas, vamos, y BATS, que es la inglesa que llevo. Lo que Muy bien. pasa es que han cambiado las comisiones de compra-venta hace poco y ya no estoy tan contento. Entonces estoy barajando pasarme a Interactive Brokers, que yo creo que al final es el estándar. Sí, Y acabamos todos o en de giro o en interactive. sí, 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 total. Yo creo que al final son los que menos. Porque tú al final, cuando buscas un broker para este tipo de estrategia, buscas algo que te vaya a durar muchos años y que no te esté cambiando las tarifas de un día para otro, claro, constantemente. exactamente. Vamos a muy largo plazo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, Mm. eso es, sin tampoco echar por tierra a Haytrade, ¿vale? O sea, que no me parece mal broker para nada, pero que he descubierto una serie de cosas que no me gustan. También, importante para la gente que se esté pensando invertir con Haytrade, aplican un 30% de retención en origen a los dividendos de rates. ¿Vale? También ese es otro punto en contra, Vale, tenerlo en cuenta. ¿vale? Que yo descubrí a las malas. Sí. Vale, pues ya vamos a ir terminando y te quería preguntar ¿cómo te has formado? ¿Cómo te has formado en tan poquito tiempo? Porque pues has hecho estas plantillas, entiendes bastante bien la contabilidad de la empresa y luego sabes analizarla. Pues, digamos, o sea, el primer libro que me llamó llamar la atención para entrar a analizar empresas de manera individual fueron los libros de Gregorio Hernández Jiménez, de Sí. invertir en bolsa.info. Me parece que tiene unos libros de inversión en dividendos muy, muy buenos, muy didácticos, que se entienden bastante bien, sobre todo para alguien novato. De hecho, alguno de ellos me lo he leído ya un par de veces porque la primera leída como que había cosas que no entendía ya cuando entraba en ratios y contabilidad y tal, pero ya con la segunda como que vas afianzando conceptos. Y también me gusta, bueno, eso en cuanto a libros. También, bueno, leo constantemente otra serie de libros como pues, Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros, también me parece estupendo. Gran O sea, es un libro. libro, sí, ¿verdad? Es un libro corto, pero que es muy conciso, te explica muy bien la contabilidad de las empresas, cosas en las que fijarte que llamen la atención para detectar si una empresa es de calidad, si tiene ventajas competitivas o no. Y luego también para la parte de más de fondos indexados, si alguien está interesado, pues se puede leer cualquiera de John Bogle, que fue el fundador de Vanguard y un poco el que popularizó esta estrategia. Y en español hay uno que me gusta mucho, que es el de Independízate de Papá Estado, de Carlos Galán, que me parece que también es muy corto, pero es muy informativo para aprender a invertir en fondos. Y luego, en cuanto, pues no sé, eso por un lado de libros. Luego Sí. también, pues escucho, bueno, he hecho un curso que es el de los héroes del dividendo, que me parece que es un curso cortito y para principiantes, pero para el precio que tiene, creo que eran, no sé si eran 90 o 120 euros, algo así, no lo sé exactamente, o sea, muy, muy barato.
tiene unas clases de psicología, de análisis de estados financieros y de ratios y de valoración que me parecen estupendas, sobre todo para alguien que acaba de empezar. O sea, igual para una persona que ya sea más avanzada, que tenga mucha experiencia y tal, pues ese curso se le va a quedar corto. Pero si estás empezando, me parece estupendo. Entonces, me parece buenísimo. Luego también, pues no sé, podcast, también te puedo decir, aparte del de tiburones, por supuesto, Gracias. me gusta mucho, o sea, el de tiburones me gusta por la variedad de temas que tratas, o sea, porque al final la gente que traes todos invierten, pero invierten en cosas muy distintas y muchas veces te dan ideas o te gusta, o sea, encuentras perfiles que te gusta seguir y, y no sé, me parece que está estupendo. O sea, Pues muchas sobre todo la gracias, sí. variedad. Seguiremos por Y esa línea, sí. sí, sí. Y luego también me gusta mucho, ya de análisis de empresas, me gusta el de Miguel Davant, el Quality Growth Universe, Sí, muy bueno, que sí. o sea, también un chico súper joven, no sé si tiene 22 años, Miguel o algo así, Sí, pero tiene unos Miguel Davant. conocimientos que son vamos, o sea, es una barbaridad el dominio que tiene de las empresas que llevan cartera. Mm, Y si no, el de los chicos de World Stocks, que también tienen un ujú. podcast que se llama Territorio Inversor, también me parecen, o sea, me parecen unos cracks, o sea, sí, tal cual te lo digo, o sea, me Sí. parece que tienen un nivel altísimo. Y no sé, también escucho a veces el de los locos de Wall Street, alguno de Value School, o también he escuchado a veces los de los héroes del dividendo, Ujú. porque son, o sea, es verdad que ya no lo hacen, pero tienen algunos episodios que son muy instructivos y muy informativos. Queda ahí su hemeroteca, sí. Sí, sí, Muy sí. bien. Vaya, pues creo que nos has dado píldoras muy buenas. Básicamente, quien quiera meterse a estudiar mejor las empresas, creo que de forma muy económica se puede formar muy bien con estos libros Sí, y cursos, que yo eso es. también los suscribo, o sea, están muy bien. Y bueno, pues nos has dado una lección y una herramienta también para analizar en casa y para poder estar y empezar a ver si una empresa merece la pena o no. Yo creo que, bueno, luego te puedes meter mucho más a fondo, ¿no? Pero en principio con Claro, esto te quitas por lo menos un 60-70% de información dañina o de información que no te va a llevar a ningún lado si inviertes ahí, ¿no? Entonces eso es. me parece que está muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. No te quiero quitar más tiempo, ya que esta es la segunda grabación, como te he dicho, ¿sabes? No hay problema. Y nada, te quería preguntar, ¿tienes pensado meter en tu estructura de patrimonio metales preciosos, tipo oro o plata física? Pues la verdad es que o sea, sí que me gustaría porque leí un libro creo que es de Harry Brown, de la cartera permanente, que Ujú. seguramente a la gente le suene porque yo creo que es bastante conocido, en el que hacía como una distribución de activos en renta fija, renta variable, liquidez y oro, de hecho. Sí. Y sí que me llama la atención el mundo de la inversión en oro y en metales preciosos, pues también en plata. eh, pero me pasa que no lo conozco, o sea, no sé nada sobre el mundo porque al final yo llevo un año en esto, o sea, hace un año no sabía ni que existía ni que existía la inversión en bolsa, ¿vale? Sí. Entonces, sí que me planteo en un futuro invertir en ello, pero no, ahora mismo activamente no estoy mirándolo. Sí que me he escuchado algunos de los episodios que tienes tú que son con la dobla Bullion y, y, Andorrano. y Andorrano, eso es. Pero los tengo ahí como guardados. En algún momento me pondré con esto. Vale, pues ya, Sí, bueno, para los que nos estéis escuchando, el episodio 43 y el 48 van de oro y plata. Entonces, creo que si os gusta y os interesa y queréis aprender un poquito más sobre esto, hicimos ahí unas infografías muy buenas sobre invertir y cómo invertir y luego cómo vender ese oro, esa plata física. O sea que lo tenéis todo ahí. Y de cómo hacer el seguimiento, cómo ver si está caro, está barato, la correlación que hay entre oro y plata, pues yo creo que tiene que estar dentro de la cartera de cualquier inversor y por eso lo ofrecemos también. sí, sí. O sea, realmente lo poco que he podido leer a mí es una inversión que me parece interesante y me llama mucho la atención. Pero ya te digo que en un futuro yo sé que me voy a meter en esto. O sea, solo que Sí, ahora mismo no. muy bien. Vale. Pues nada, te dejo que un minuto de despedida ya para nuestros oyentes. Si quieres decirle algo, dónde estás, cualquier consejo, lo que quieras decirle, tienes ese minuto de despedida. Vale, pues nada, ya lo hemos ido comentando, pero bueno, me podéis encontrar en Twitter, @phdividends, y si no, también tengo un blog que es Laboratorio de Inversión,
que lo acabo de empezar hace un par de meses y lo uso un poco como hemeroteca para contar mis ideas, subir infografías, análisis de empresas y cosas así que hago. También tenéis ahí los enlaces a la plantilla, ¿vale? A la plantilla de valoración para que podáis disponer de ella. Pero, o sea, sobre todo lo que quiero aprovechar es también para darle un poco las gracias a toda la comunidad de Fintuit, que vamos, desde que me creé la cuenta hace medio año, la verdad que me han acogido con los brazos abiertos y es un placer poder ir de la mano de gente tan pro, o sea, que hay alrededor de este mundillo, o sea, y que comparten el conocimiento de una forma tan desinteresada. O sea, los casos de, no sé, Dividend Street o que hacen muy buenos análisis, o inversora con 30, o Javi, vecino inversor. O sea, hay un montón de perfiles o al inversor, por ejemplo, que también tiene unos análisis, unas plantillas de análisis que, vamos, son sublimes. Me parece que aportan muchísimo valor a la comunidad y que me han apoyado muchísimo desde que empecé Dividend a Moncas. O sea, podría hacer una lista enorme. Sí. Pero sí, en general quiero dar las gracias a todos. Y a ti, Ismael, por la oportunidad de venir aquí a contar mi vida. Y a ti muchísimas gracias por venir y por esta segunda oportunidad que me das para poder grabar otra vez, que la última vez no lo grabamos. Así que nada. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por escuchar Tiburones de Fintuit y pediros que os suscribáis al canal de YouTube, que ya sabéis que este vídeo lo vamos a colgar y lo vais a poder ver todo en el canal de YouTube, y que compartáis y que podáis dejar vuestros comentarios para seguir creciendo, que eso es lo que nos ayuda. Estamos tanto en Spotify, en iVoox y en YouTube, y daros las gracias porque nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión. Desde Tiburones de Fintuit, PH Dividends, Gonzalo y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias, Gonzalo. Venga, un saludo. Chao, un saludo. Buen día. Adiós. Ahorro, inversión y finanzas personales al poder.